Serie Mateo. Tema: Génesis de Jesucristo. Cita: Mateo 1:1. Fecha: domingo 23 de abril del año 2023. Predica Elías, siervo de Cristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Este es nuestro texto base, amados hermanos. Dice así, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, como introducción, amados hermanos, quiero decir lo siguiente. Para comprender el Evangelio de Mateo y principalmente la genealogía de Jesucristo, tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿sí? Esto lo digo por aquellos que están comenzando, por las personas que están comenzando, ¿sí? Por los que se están acercando a Dios y de repente vean que hablamos de la genealogía de Jesucristo y ahorita leímos nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, y dice, ¿y estos quiénes son? Bueno, hay que conocer el Antiguo Testamento para poder de alguna manera asimilar los nombres en la genealogía que acabamos de leer. Esto lo digo por los que están comenzando, porque todos los nombres que están en la genealogía de Jesucristo aparecen en el Antiguo Testamento, o la mayoría de ellos, ¿sí? Bueno, ¿qué es una genealogía? Creo que es un buen comienzo, ¿no? ¿Qué es una genealogía? Bueno, es un registro de los antepasados de una persona. En pocas palabras, para que usted sepa qué es una genealogía, es el registro de los antepasados de una persona. En resumen, otra pregunta es, ¿por qué es importante el libro de la genealogía? ¿Por qué sería importante que hubiera un registro de la genealogía de estos personajes? Por ejemplo, José, ¿sí? ¿Por qué era importante que hubiera un registro del rey David, libro de la genealogía? ¿O por qué es importante que hubiera un registro de Abraham? Bueno, porque las tribus de Israel, debemos de trasladarnos allá y pensar que en aquel tiempo había tribus, y estas tribus sus trabajos eran ellos pastores y eran agricultores. Y para los pastores y para los agricultores las tierras son ¿qué? Muy importantes. Entonces cada tribu y cada familia tenía una porción, ¿sí? Asignada cuando conquistaron ahora sí que la tierra prometida. Se les asignó un pedazo de tierra. Entonces los derechos legales, para que ellos tuvieran esa legalidad, ¿sí? Tenían que tener la herencia, pero basada en su parentesco. No es como hoy en día aquí en México, es que, bueno, pues mi abuelito tenía 20 hectáreas y de repente mi abuelito pues decidió vender las hectáreas o se las dio de herencia a sus hijos y sus hijos las vendieron como quisieron y ya no tienen nada de herencia que les dejó el abuelito, ¿no? Estaba prohibido, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que hay personas que tienen problemas por herencias, ¿sí? Nunca hubiera sido el deseo del padre o de la madre dejar o heredar problemas, pero los hijos no se pusieron de acuerdo y entonces quizá trajeron problemas porque es, bueno, yo voy a vender mi parte, yo también voy a vender la mía, no, yo me quedo con la mía y se crean problemas. Para que no hubiera ese tipo de problemas, ¿sí? Por eso era importante que no se podían vender las tierras a otras tribus, sino que cada tribu debería de tener ¿qué? Su propia tierra, ¿ok? Y pasaba a ser de ellos a medida que ellos tenían sus antepasados. Entonces era legal que ellos tomaran posesión o vivieran o trabajaran la tierra. Por eso era importante la genealogía, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un recuento de nuestra genealogía, ¿hasta dónde llegaríamos? Realmente yo llegaría nada más al abuelo de mi papá, no más bien a mi abuelo, porque no sabría yo quién es mi tatarabuelo o mi tatarabuelo. Pero aquí estamos viendo que los registros de la genealogía eran importantes, ¿sí? Porque eran agricultores y eran pastores, y entonces esto se iba heredando. ¿Sí me di a entender? Sí. Bueno, cualquier persona interesada, escuche bien, que en aquel tiempo cualquier persona que estuviera interesada en conocer cuál era su genealogía en los tiempos de Jesucristo, pues podía acercarse a los registros públicos y podía conocer quiénes eran sus descendientes, ¿sí? Quiénes eran sus antepasados, perdón. El historiador, por ejemplo, Josefo, él dice que él fue a los registros públicos, ¿sí? Y entonces buscó, ahí encontró en los registros quiénes habían sido, ahora sí que sus antecesores, ¿verdad? Encontró el apóstol Pablo también, cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:5, el apóstol sabía que él era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Entonces podía saber a qué tribu pertenecía. Era común en aquel tiempo. Prácticamente de eso se trata la genealogía, amados hermanos, ¿sí? Entonces ya entendimos de qué se trata la genealogía. Ok, ¿qué es una genealogía? Bueno, un registro de los antepasados, en resumen, ok. Quiero hablar del primer punto para que vayamos entendiendo lo que es Mateo 1:1. Y como primer punto quiero decirles, amados hermanos, que hay dos genealogías en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. Hay dos, ¿sí? Una viene en el Evangelio de Mateo y otra viene en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Ahí vienen sus registros. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de cómo comienza este texto, que dice libro, ¿cómo comienza el versículo 1? ¿Libro de qué? Libro de la genealogía. ¿Qué entendemos por libro? Bueno, si lo entendemos con una mente del siglo XXI, para ti, ¿qué es un libro? Cuando dices libro de la genealogía, de inmediato dices, es un libro como el que tengo en la mano, ¿sí? Parecido al que tengo en la mano. No se refiere, escuche bien, a todo el Evangelio de Mateo, a todo el libro de Mateo, sino que en la antigüedad, escuche lo siguiente, no había libros, había rollos, ¿sí? En realidad había rollos. Entonces, cuando dice aquí el primer versículo, libro de la genealogía, en realidad está diciendo rollo de la genealogía. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Cómo son los libros que hoy en día conocemos, hermanos? Bueno, tienen una cubierta, tienen una contraportada, tienen un lomo, tienen una ceja, tienen una bisagra, ¿sí o no? Y hasta algunos tienen una solapa, ¿verdad? Y tienen más, pero así son los libros. Entonces, cuando usted lee el Evangelio de Mateo y dice libro de la genealogía, lo primero que viene a su mente no es un rollo, ¿verdad que no? Lo primero que viene a su mente, ¿qué es? Un libro, como usted los conoce hoy en día, ¿verdad? Pero no se refiere a un libro, se refiere a un rollo, porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, no había libros, solamente había rollos. Ahora, ¿cómo eran estos rollos en los tiempos de Mateo? ¿Usted se imagina cómo eran? ¿Usted se los ha imaginado? ¿Se ha preguntado de qué material eran? ¿Qué tan grandes eran? ¿Qué proporciones tenían? ¿Sí? Bueno, los rollos pueden estar compuestos de dos, por ejemplo, de pergamino o de papiros. Pero lo que estoy hablando aquí de los rollos es de los rollos de pergamino, que estaban hechos de piel, sí, de piel, exactamente. Esta piel podía ser de cordero, podría ser de cabrito, o podría ser de vaca, sí, de ternero,
¿sí? Entonces prácticamente lo que las personas tenían en sus manos era una piel que pasaba por un ¿cómo se dice? Un proceso para ser tratada de tal manera que después se pudiera usar para poder escribir. Y así eran los rollos. Los rollos estaban compuestos de dos extremos donde había pues como un rodillo, ¿sí? Y donde se iban enrollando. ¿Usted ha visto alguna vez cómo son los rollos de los que habla la Torá? ¿Sí? Bueno, se dice que es una falta de respeto dejar un rollo abierto, ¿sí? Los rollos son así, mire. Aquí imagínese un rodillo, otro rodillo, en los extremos clavados el pergamino, el pedazo de piel. El escriba el escribano iba escribiendo, ¿sí? Y una vez que terminaba o llenaba eso, se iba enrollando, ¿sí? Cuando se iba a leer la Torá, por ejemplo, en una sinagoga, entonces podemos entender el pasaje de Jesús cuando dice que se le dio el rollo, ¿verdad? Y lo abrió y leyó, ¿sí lo recuerdas? Sí. Y después de haber leído dice que lo cerró. Porque para los judíos es una falta de respeto dejar el rollo abierto. Era una falta de respeto, ¿sí? Porque dicen, no, hay que cerrarlo porque lo que tú ya leíste se tiene que quedar aquí. Y muchos cristianos tienen una maña, ¿sí? Una maña, y no sé si alguien de aquí la tenga, ¿sí? Que me prestas tu Biblia, por favor. Un momentito, gracias. Que tienen la maña o la mala forma que agarran la Biblia y le faltan el respeto a la palabra de Dios, porque para mí es una falta de respeto, ¿sí? Donde dicen el Salmo 91 y lo abren ahí, el Salmo 91 y dicen, bueno, aquí está, y lo dejan abierto ahí en la mesita, en la entrada, en la recámara, en algún lugar, como si la Biblia abierta fuera un amuleto o un poder o un cazafantasmas o un rechazamales, ¿sí? Y lo dejan así y a veces ni leen la palabra de Dios y la Biblia solamente se empolva. ¿Sí me estoy dando a entender? Por ejemplo, yo tuve que hablar con unos hermanos hace muchos años porque ellos abrían su Biblia y la dejaban abierta. Era una Biblia muy grande, de proporciones muy grandes, y la dejaban abierta, le ponían una rosa y ponían un vaso con agua. Y le dije, hermanos, ¿por qué hacen eso? Decía, es que es la palabra de Dios para que rechace males. ¿Se da cuenta? En realidad no conocen y no tienen respeto a la palabra de Dios. Los cristianos, yo una vez vi a un niño que agarró la Biblia, ¿sí? Fíjese qué falta de respeto, la puso en el suelo, ¿sí? Su papá estaba viendo y se subió sobre la Biblia y estaba pisando sobre la Biblia. Hermano, tú le haces eso al Corán, ¿sí? Al libro de los musulmanes, te sacan y te latiguean, ¿sí o no? No viven para contarlo, porque le estás faltando respeto a su Corán, a su libro sagrado, a los escritos de Mahoma. Pero los cristianos le faltan el respeto muchas veces a la Biblia, ¿sí? Así que no dejes tu Biblia abierta. Tu Biblia abierta no sirve para rechazar males. Tu Biblia abierta sirve para que tú la leas, para que tú la memorices. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Así es como se debe de usar la Biblia. La Biblia no es abre tu Biblia, déjala abierta para que rechace los males. No, eso no. La Biblia abierta es para que usted la lea. Y una vez que usted la ha leído, usted debe de cerrar la Biblia, dejarla en un lugar donde no le falten al respeto, ¿sí? He visto Biblias en las casas de algunos, ¿sí? Donde está la Biblia y encima tienen hasta el DVD, hasta los discos piratas, hermanos, ¿sí? Y eso es una falta de respeto. Eso se habla que usted no tiene reverencia y que no está considerando usted este libro sagrado como la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Gracias, muy amable. Ok, entonces estamos entendiendo por qué los judíos cerraban el rollo después de leerlo. Porque para ellos era una falta de respeto, ¿qué? Dejarlo abierto. Ellos dicen, no, lo que tú leíste lo tienes que retener. Si eso aplicáramos los cristianos, ¿sí? Que cada vez que leemos algo lo cerramos para meditar en lo que leímos, hermano, avanzaríamos mucho más, aprenderíamos mucho más. Así que yo les encargo, por favor, amados hermanos,
no deje que su niño ande por ahí jugando con la Biblia en el piso, que la ande usando como trapeador, no deje que el niño la ande azotando, la ande tirando, no deje que el niño la ande dibujando, no deje que el niño le falte respeto a la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Pero sobre todo, enseña al niño a guardar la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, bueno. Entonces estamos viendo que eran los rollos. Generalmente los rollos se escribían de un solo lado, ¿sí? Se escribían los rollos de un solo lado. Pero me llama la atención que en el libro de Apocalipsis, hay un rollo que está escrito por ambos lados. Y me llama la atención que en el libro del profeta Ezequiel, hay un rollo escrito también por ambos lados. Era la costumbre que solamente en los rollos se escribiera por un solo lado, pero la Biblia nos dice que hay un rollo que estaba escrito por ambos lados. ¿Qué significa esto? Vamos a Apocalipsis 5.1, por favor. A ver, alguien que tenga buena lectura, por favor que me lea Apocalipsis 5.1. Póngase de pie y me lea Apocalipsis 5.1. No se me amontone. ¿Ok? Apocalipsis 5.1. Muy bien, ¿qué van a decir los que nos están escuchando? Que de plano estamos muy lentos en la lectura, ¿verdad? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, ahí dice un libro, pero ya quedamos que en ese tiempo no había libros. No había portadas, contraportadas, lomos, cejas, bisagras, solapas, ¿verdad que no? Entonces, no es un libro. ¿Qué es entonces? Un rollo. Entonces diría el texto así: luego vi un rollo. Amén. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Ok, ¿qué quiere decir cuando en la Biblia encontramos un rollo escrito por ambos lados? ¿Qué significa? Bueno, significa que es algo legal, que tiene legalidad. Cuando nosotros lo vemos en el profeta Ezequiel capítulo 1, versículo 1 del versículo 3, vamos a ver que Ezequiel ve en una visión un rollo de 10 metros de largo por 5 de ancho, y está escrito por el frente y por la parte de atrás. Aquí estamos viendo en el libro de Apocalipsis que el que está sentado en el trono tiene en su mano ¿qué? Un rollo, y el rollo está escrito por la parte de adentro y por la parte de afuera. ¿Qué significa? Legalidad. Porque lo que va a venir después de ahí en Apocalipsis 5, ¿cómo dice el epígrafe? El rollo y el cordero. El rollo y el cordero, ¿sí? Lo que va a venir es un juicio. Lo que contiene ese rollo, ¿sí? Es un juicio a las naciones. Entonces, cuando vemos algo escrito por ambos lados, quiere decir que es algo legal, algo que Dios le está dando legalidad. Es decir, en este caso, Dios va a traer un juicio sobre este mundo y es legal. ¿Ok? ¿Sí me di a entender en la idea o no? Sí. ¿O ya lo confundí un poquito más? Bueno, entonces, ya entendimos que es un rollo, pero el rollo que estamos viendo ahorita, el de Mateo 1.1, en realidad se llamaba así, ¿sí? Mire, el Evangelio de Mateo, no había un rollo tan largo como para contener todo el Evangelio. Así que el rollo o el Evangelio de Mateo estaba compuesto de diferentes rollos, ¿sí? Al parecer, esta primera parte del Evangelio de Mateo se llamaba así, para que el escriba no se confundiera. Tenía que agarrar y decir, esta primera parte es la segunda parte, tercera parte. La primera parte la voy a llamar libro de la genealogía de Jesucristo. Y entonces agarraba esa primera parte donde probablemente
contenía los dos, lo que nosotros hoy llamamos primeros 2 capítulos del Evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces, a esta primera parte se le llamaba libro, a este rollito, ¿cómo se llamaba este rollito? Libro de la genealogía. Lo puede ver usted en su Biblia y dice libro de la genealogía de Jesucristo, ¿ok? ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok, bueno, por ejemplo, los escribanos o como les dicen también algunos, los agiógrafos, los que escribieron este rollito, o los que escribieron el Evangelio de Mateo, en realidad se cree que Mateo no lo escribe, ¿sí? En realidad la tradición dice que Mateo lo escribe y nosotros lo hemos asimilado así, ¿sí? Pero el Evangelio de Mateo estaba compuesto por diferentes fragmentos donde alguien se dio el tiempo de juntarlo y entonces componer lo que hoy se conoce como el Evangelio de Mateo. Se le atribuye a él. Ahora, pastor, ¿por qué se cree que no lo escribió Mateo? Bueno, Mateo no menciona su nombre. Regularmente cuando Judas escribe la epístola, ¿qué dice? Judas, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Está mencionando ¿qué? Su nombre. Pablo, siervo de Jesucristo. Está mencionando ¿qué? Su nombre. Pedro, siervo de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces regularmente decían su nombre, pero aquí en el Evangelio de Mateo no lo vamos a encontrar, pero se le atribuye que fue Mateo. Por eso veíamos el personaje de Mateo hace 8 días. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Sí. Ok. Escuche usted lo que le voy a mencionar. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como hoy los conocemos, no existían cuando la iglesia comienza. No existían. Existieron décadas después. Por ejemplo, nosotros ¿qué predicamos hoy en día? El Evangelio. Y para eso vamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí o no? Y ya dijimos la semana pasada que solamente hay ¿qué? Un Evangelio, ¿sí? Aunque por costumbre decimos el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, pero en realidad hay un solo Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Eso es el Evangelio. La buena noticia que vino a este mundo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Esa es una buena noticia. Amén. Cristo vino a salvarnos a nosotros. Eso es el Evangelio. En resumen, ¿me doy a entender? Entonces los apóstoles no dijeron, a ver, vamos a predicar acerca del Evangelio de Mateo. Trate el Evangelio de Lucas, lo vamos a predicar. No existían los evangelios. Entonces, ¿qué predicaban los apóstoles? Las enseñanzas que tuvieron de Jesucristo. Correcto, las enseñanzas que tuvieron de nuestro Señor Jesucristo. La predicación de los apóstoles no estaba basada, escuche, en lo que nosotros conocemos como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que estos apóstoles se basaron en lo que Cristo les enseñó, lo que vivieron con Cristo, eso predicaban ellos. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Ok, estos evangelios posteriormente tomaron lo que los apóstoles predicaron para poder escribir en sus evangelios. Gracias a ese trabajo nosotros podemos tener ahora una Biblia en nuestras manos. Esa Biblia nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque trae la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dada a los hombres. Ahora la palabra de Dios está al acceso de todos nosotros. Amén. Ok. Ahora, ¿qué predicaban los apóstoles? Ya lo dijimos. Lo que los apóstoles del Señor predicaban era transmitido en aquel tiempo de los apóstoles
de una manera oral. ¿Qué quiere decir oral? De una manera hablada, hablaban, ¿sí? Pero también lo que los apóstoles predicaban era inspirado por el Espíritu Santo. Repita después de mí, repita fuerte. Inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que los apóstoles predicaban era inspirado por el Espíritu Santo, y lo podemos ver en Hechos 2:4, que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién ponía palabras? El Espíritu Santo. Pero primero ellos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Amén. Es decir, la predicación de los apóstoles del Señor Jesucristo en aquel tiempo recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder, ¿sí? Y una vez que recibieron ese poder, el Espíritu Santo ponía lo que ellos tenían que hablar. Eran guiados directamente por el Espíritu Santo. Por eso encontramos a Lucas ahora tomando de lo que los apóstoles hablaron para poderlo registrar primeramente en el Evangelio de Lucas y posteriormente en lo que llamamos hoy Hechos de los Apóstoles. En un principio era un solo libro, un solo volumen, por así decirlo, Lucas y Hechos. Posteriormente se separó Lucas y se separó Hechos. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora, los apóstoles hablaban el Evangelio con poder. ¿Cómo hablaban los apóstoles el Evangelio? Con poder. ¿Ok? La palabra en griego se dice dunamis, ¿sí? ¿Qué quiere decir dunamis? Bueno, quiere decir que era el poder que se manifestaba, el poder de Dios o el poder del Espíritu Santo de Dios que se manifestaba a través de estos hombres, y ellos hablaban la palabra de Dios, y no solamente hablaban y predicaban la palabra de Dios con poder, sino que además ellos tenían dones, aparte hacían milagros, y aparte la gente se convertía. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Se da cuenta? Hoy en día nosotros tenemos la Biblia, ¿sí? Pero quizá muchos de ustedes digan: pastor, tenemos la Biblia, pero no tenemos el poder, no tenemos el dunamis que tenían los apóstoles en aquel tiempo, ¿sí? Vemos que hoy en día nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿De qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Hoy nos llenamos de otras cosas. Hoy el mundo nos llena de otras cosas. Nosotros mismos entre semana nos llenamos de otras cosas. O usted se llena de otras cosas. Usted tiene que buscar entre semana llenarse del Señor Jesucristo, llenarse del Espíritu Santo. Amén. No esperar a que sea domingo para que entonces usted venga a la iglesia y entonces usted diga: yo vengo a la iglesia a sentir el poder de Dios, porque es una idea equivocada. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es este lugar, la iglesia es usted, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces usted no viene a este lugar para que este lugar a usted le haga sentir el poder de Dios. No, usted ya tiene que venir lleno de su casa, porque usted oró en la semana, porque usted ayunó, porque usted leyó la Biblia, porque usted se consagró. Amén. Porque usted cantó, porque usted lo adoró. Y usted se llenó en su casa, y entonces usted viene aquí nada más a convivir, a confraternizar, a tener coinonía con el cuerpo de Cristo. Pero ese es el error. Mucha gente se va decepcionada de las iglesias o de los lugares de reunión por una razón: yo vine a este lugar a sentir el poder, a buscar la presencia de Dios. No, mi amado hermano, el lugar no te va a dar la presencia de Dios, porque el lugar no es la presencia de Dios. Lo que te va a dar la presencia de Dios es que busques directamente al Señor. Amén.
Eso te va a dar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los apóstoles del Señor habían convivido con el Señor Jesucristo, habían vivido con Él, ¿sí? El Señor Jesucristo resucita, asciende a los cielos, le dice, esperen la promesa, no se vayan de Jerusalén, esperan ahí, viene el Espíritu Santo, los embiste de poder y ahora ellos tienen ese poder, según el Espíritu les da, como deben de hablar. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vuelvo a repetir, Hechos 4:33, y con gran poder. ¿Cómo lo hacían? Los apóstoles daban testimonio. ¿De qué daban testimonio? De la resurrección del Señor Jesús. De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia venía sobre todos ellos. Repito, ¿sí? Este evangelio fue predicado a los judíos primeramente y posteriormente a los gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Gente que no era judía, ¿ok? Los gentiles. Nosotros somos ¿qué? Gentiles. El evangelio primeramente vino al judío y posteriormente pasó a nosotros, a los gentiles. Escuche bien lo que dice Hechos 10, 35 y 36. Hechos 10, 35, 36. Dice así: entonces Pedro, 10, entonces Pedro, 34, perdón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Ok? Ya vimos en Hechos de los Apóstoles cómo después del día del Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder, y Pedro comenzó a hablar según el Espíritu Santo le daba que hablase, y ese día, en el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 judíos. ¿Sí me doy a entender? Fueron bautizados 3,000 judíos. Posteriormente vino ese evangelio a ser predicado a gentiles. Gentiles quiere decir que no eran ¿qué? Judíos. Pedro llega a decirles aquí en este capítulo, en Hechos 10, ¿qué versículo le dije? 34, ¿verdad? Ok. Permítame que se me movió aquí. Fíjese lo que dice el contexto, ¿sí? El contexto de este versículo dice así, versículo 28, ¿sí? Y les dijo: ustedes saben, aquí está hablando Pedro, ¿sí? Cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a ¿quién? A un gentil. ¿Ok? Pero a mí, está diciendo Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Por lo cual, entonces dice, al ser llamado vine sin ¿qué? Sin replicar, o sea, fue obediente. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio le explica, y entonces Pedro les comienza a hablar acerca del evangelio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, versículo 34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios, y entonces comienza a dar Pedro su discurso, a predicar el evangelio, la buena noticia. Y dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y dice, y nos mandó, ¿qué nos mandó? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, escuche esta parte porque es muy importante, aquí nos involucra a nosotros. Él está dando su discurso y está diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Los que en Él creyeren, ¿qué recibirán? Perdón de pecados. Los que en Él crean, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados. Ok, si usted cree en Él, ¿qué va a recibir? Perdón de pecados. Ok, mientras aún hablaba Pedro, es decir, mientras predicaba Pedro estas palabras, aquí dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué cayó sobre ellos? El Espíritu Santo. Amén. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Primeramente se le predicó ¿a quiénes? A los judíos. ¿Sí? Después de que vino el Espíritu Santo y los judíos se arrepintieron y 3,000 se bautizaron. Después Dios manda a Pedro a predicarle a gentiles, a personas que no son judías, personas como nosotros. Amén. Y todos los que en Él creen recibirán ¿qué? Perdón de pecados. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿qué vas a recibir? Y quiero decir algo muy importante, y lo recalco con mayúsculas, amados hermanos. Póngame mucha atención. En nuestro tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos los escritos de los evangelios, ya, gracias a Dios, los tenemos. Y nuestra predicación debe de estar fundamentada en el evangelio que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí me doy a entender? Sí. Nuestra predicación debe de estar fundamentada en el evangelio de Jesucristo. Pero los apóstoles del Señor no. Ellos tenían directamente la revelación. Ellos tenían la inspiración. Ellos tenían directamente la iluminación. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Amén. Hoy en día no podemos predicar lo que se nos ocurra. Hoy en día nuestra predicación debe de estar limitada a lo que ya el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En eso debe de estar inspirada. Por eso hoy en día hay muchas predicaciones que se salen del evangelio. ¿Por qué? Porque los que están predicando esos falsos lugares, esos falsos pastores, esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, ¿sí? Ya nos están limitando a el evangelio verdadero. Ellos están usando un término, una palabra que dicen la nueva revelación, ¿sí? Es que hoy viene una unción fresca, hoy viene una nueva revelación. Hermanos, no existe tal cosa como una nueva revelación. La revelación se les dio a los hombres de Dios que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran inspirados, ellos eran iluminados, ellos tenían el dunamis, ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Amén.
¿Nosotros también podemos tener poder, dunamis? Sí, también, pero necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y todo va a estar siempre de acuerdo a la Escritura. Amén. Estas revelaciones nuevas son simplemente manipulación a conveniencia de esta. Correcto. Lo que acaba de decir nuestro hermano tiene mucha razón, ¿sí? Solamente lo que hoy debemos de predicar debe de estar limitado a lo que ya está escrito. Amén. Toda nueva revelación debe de ser ¿qué? Rechazada, disuelta, no debe de ser aprobada. Ellos contaban con poder y el respaldo del Espíritu Santo. Sí podemos tener la llenura, sí podemos tener la llenura, inclusive el Espíritu Santo, pero no nos va a permitir, si en verdad tenemos el Espíritu Santo, no nos va a permitir salirnos más allá de lo que ya está escrito. Amén. En los evangelios, en la Biblia como tal. Correcto. Tenemos que pegar a eso. Nos tenemos que limitar a lo que el Espíritu Santo ya inspiró. Amén. Amén. Ahora, mi pregunta, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio? Sí. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Ser guiados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio? Amén. Pero me surge otra pregunta. ¿Está bien que nos dejemos llevar por nuestras emociones como los montanistas?